La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, es una alegría compartir con ustedes siempre la palabra de Dios y estamos en este tiempo trabajando sobre la imagen de Dios con la que nosotros vivimos. El otro día hablamos en No te harás imagen de Dios sobre el tema de cuando tenemos desamparos, sufrimientos, qué imagen de Dios nos forjamos. Pero hoy quisiera hablar con ustedes de la imagen de Dios y su relación con nosotros, y el lema que les pongo es que Dios no perdona. Y este nombre seguro que los asombra mucho a ustedes, porque hay muchas personas, por ejemplo, que en su vida han cometido algún pecado muy grave, y aunque se han confesado, han hecho penitencia, siempre siguen pidiendo perdón por ese pecado. Y hay personas que sin tener ningún pecado tienen una especie como de complejo de culpa y nunca se sienten llamadas a la intimidad con Dios, ni son capaces de dar un paso a una relación profunda con Dios, pues piensan que son indignos, porque piensan que han ofendido a Dios. Y les digo sinceramente, nuestra iglesia ha trabajado muchas veces, mucho no con el arrepentimiento, sino con el remordimiento. El arrepentimiento es levantarse del pecado, y el remordimiento es darle vueltas al pecado y sentirse lejos de Dios. Y les voy a decir una cosa, el remordimiento es una de las cosas que más favorecen al enemigo de Dios, al diablo. Porque mientras tengamos remordimiento en el alma, no vamos a disfrutar de nada de lo que Dios ha hecho para nosotros, ni vamos a disfrutar de la vida. Es más, el remordimiento bien trabajado te lleva a la depresión y a la muerte, y al ateísmo también, porque nadie quiere creer que exista una persona a la que yo continuamente le estoy debiendo y teniendo que temer porque me piensa mandar para el infierno. Fíjense que en el credo mismo, nadie dice en el credo que Cristo nos va a llevar al cielo. Dice que bajó a la tierra a salvarnos, dio la vida por nosotros, resucitó, está exaltado y vendrá a juzgarnos. Claro que vendrá a juzgarnos, yo lo creo. Pero además de juzgarnos, vendrá también a llevarnos al cielo. Por eso decimos después, creo en la vida eterna, pero también hay vida eterna en el infierno. Total que hay un panorama sombrío en la relación con Dios, y encima el Padre Roberto viene a montar una charla diciendo que Dios no perdona. Que Dios no perdona. Pero yo te quiero explicar qué significa eso, porque esa frase no la inventé yo. La inventó una santa, Santa Juliana de Norwich, que es tan importante que cuando el Papa Benedicto XVI dio catequesis sobre los místicos católicos, le dedicó una catequesis a Santa Juliana de Norwich. Esa muchacha, de la que hablaremos tal vez un día en los encuentros al pie de la cruz, tuvo entre otras cosas una visión de Cristo muy fuerte. Y en esa visión ella pudo ver cómo Cristo nos redimió. Ella se lo pidió, y sobre todo en el rostro de Jesús y en su corona de espinas, en su sangre, pudo ver el enorme sufrimiento interno y físico que Jesucristo padeció. Y cuando ella vio eso, comprendió cómo Dios nos había amado. No solamente nos había salvado, sino que nos había amado en Jesucristo. Ella descubrió allí que Dios no perdona. ¿Cómo es eso, Padre, que Dios no perdona? Mira, el papá del hijo pródigo nunca lo perdonó. ¿Cómo es eso, Padre? ¿Le guardó resentimiento? No, yo no he dicho eso. Que nunca lo perdonó. Fíjate bien en el Evangelio. El hijo coge la mitad de la herencia que le tocaba. O sea, la cuarta parte de los bienes de su padre, porque eran dos hermanos. Cogía la cuarta parte de lo que había en la casa y el papá se lo dejó agarrar. Y se fue bien lejos, no había internet, no había Facebook, el papá no sabía cómo saber de él. Donde el papá no apareciera por ningún lado, salió de su papá. Y ahí se dedicó a vivir perdidamente. Olvidó todos los consejos de su padre, toda la prudencia que le había enseñado, y se dedicó a la vida loca. Y llegó un momento en que se arruinó y quedó cuidando cerdos. Para un israelita cuidar cerdos es el trabajo por debajo de los trabajos. Es preferible limpiar excremento que cuidar cerdos, porque son animales impuros. Y él está entonces en un estado de impureza permanente.
Y allí no tuvo ni un ápice de amor por su papá, ni dijo, cónchale, mi papá me debe estar extrañando. Mi papá debe sentirse solo, nada de eso, sino que pensó, en la casa de mi papá los esclavos comen mucho y beben. Y yo aquí estoy tratando de comerme la comida de los cerdos, ya yo sé. Volveré donde mi padre y le diré, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, no tengo perdón, quiero ser un esclavo tuyo. Él no creía para nada en el amor de su papá, ni esperaba para nada volver a ser hijo en la casa como lo había sido antes, que hasta podía llevarse la cuarta parte de los bienes y gastarlo. Y cuando vuelve, el papá lo estaba esperando. Lo estaba esperando como si se hubiera ido ayer, como si hubiera ido a estudiar en la universidad. Y cuando vuelve le cae encima a besos y ni lo manda a bañar. Así hediondo a cerdo, así impuro, así lo abraza. Y lo cubre de besos y le manda a poner un vestido real y un anillo en la mano como hijo, y le manda a poner sandalias nuevas. Y mata al cordero cebado, le hacen una fiesta, al becerro cebado, más que un cordero, un becerro. Le hace una fiesta y lo defiende de su hermano. Nunca lo perdonó. ¿Por qué? Porque el que ama de verdad no perdona. Yo tengo un círculo de personas que debería ampliarse a todos, a los que me interrumpen, a los que me hacen daño, a los que hablan mal de mí. Algún día, si el Espíritu Santo obra plenamente en mí, ya yo no perdonaría a nadie, sino que todos entrarán en ese círculo cercano que tengo de personas que me pueden hacer lo que sea, que yo no los voy a perdonar porque los amo tanto que no me ofende lo que me hagan. Mi mamá, anoche estaba yo pensando en las fotos que hay sobre mí chiquito. Y hay tantas fotos mías pequeño que yo me di cuenta, claro, eso es lógico, porque la adoración de mi papá y mi mamá era yo, su único varón. El único varón de la familia, me lo decían. Conmigo se acabaron los Zippors. Porque si yo no tuve otros Zippors, ya de la rama nuestra, no hay más Zippors. En otros países hay, pero son otras ramas. El último mohicano y yo. Entonces, cuando yo estaba pequeñito, yo era la adoración de mi abuela Catalina, la adoración de mi abuela Estefanía, que estaba lejos, había que mandarle fotos en Austria, la adoración de mi papá, de mi mamá y de mis hermanas. Y entonces a mí todo se me perdonaba. A mí no se me pegaba. A mí no se me tocaba porque era el niño. Pero mi mamá todavía, cuando vivía conmigo los 13 últimos años de su vida, a veces discutíamos, a veces teníamos problemas, porque éramos dos seres humanos viviendo en la misma casa. Y yo nunca vi que mi mamá me perdonaba. Una vez recuerdo que le hablé muy duro porque no quería tomarse las medicinas, porque era muy cara. Y yo le levanté la voz, le grité todo, me metí en mi cuarto, tiré la puerta. Inmediatamente, como la amaba, fui a pedirle perdón, me confieso de ese día de pecado mío. Y cuando me arrodillo al lado de la cama, le digo, mamá, perdóname, me dice, ¿de qué? Y yo digo, ay Dios mío, ahora tiene Alzheimer también. De lo de ahorita ¿de qué? De que almorzamos. El amor era como una fogata tan ardiente que cuando venía una chispita de agua la disolvía antes de que llegara. Y así es Dios, hermano. Juliana de Norwich no nos está revelando nada, sino lo que está allá en la carta a los Corintios. Estamos de acuerdo que Juan nos dice Dios es amor, ¿sí o no? Y en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 7, creo que este es uno de los más sublimes versículos de la Biblia. El amor todo lo disculpa. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. O sea que cuando tú le hieres el corazón a Dios, tocándolo a Él con la brujería, tocándolo a Él con la idolatría, tocándolo a Él con el satanismo, con el ateísmo, cuando tú hieres todavía más profundo el corazón de Dios, tocándole la niña de sus ojos, que son los seres humanos, hiriendo, maltratando, humillando, abusando de una persona, aún en ese momento
que podemos decir que el corazón de Dios sufre porque se conmueve con el dolor que tú causas, aún ahí te está amando. Yo siempre me he preguntado, desde que estudiaba filosofía, ¿cómo es posible que Dios sostenga vivo el gatillo del dedo que mata? Por amor. Por amor. A mí me impresiona mucho una película que hay por allí, en la que Dios habla con un hombre que le han matado a su hija. Al hombre le mataron su niña inocente, pequeñita. Y Dios interviene en esa película para sanar el corazón del hombre. Y el hombre recibe la sanación, la restauración de su alma rota por la muerte de su hija, cuando ve con quién está su hija. Pero después le dice el hombre a Dios: ¿y cómo tú puedes perdonar al que le hizo esto? Ya yo estoy sano y he aceptado que mi hija está contigo, pero ese hombre, y Dios le dice, él es mi hijo. Y yo en este momento que tú estás herido no te pido que lo ames como lo amo yo, pero así como ella es tu hija, él es mi hijo. Y así como a ti te duele que ella haya muerto, a mí me duele que él haya terminado así. ¿Qué cosa tan grande es que Dios sea amor? Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, nos enseña lo mismo que Santa Juliana, y nos cuesta tanto comprender eso porque queremos que Dios haga justicia con nosotros. Resulta que la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso les digo que Dios no perdona, ama. Y te puedo decir una cosa, un anuncio, un evangelio desconcertante que el diablo no quiere que llegue a ti. Por eso hemos tenido oposición en esta charla, pero la hemos vencido. Es que todo está perdonado. Dios no perdona porque ya perdonó. Antes de que tú nacieras, tú no habías abierto los ojos al salir del vientre de tu madre. Y en este momento hace ya más de 2000 años que Él había provisto tu salvación, que Él se había hecho carne. Y en el primer latido del corazoncito del Verbo encarnado en el vientre de María, tú fuiste perdonado. Todo lo que tú tienes que hacer es aceptarlo. Por eso dice Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tú aceptas ese perdón y entras. Pero hay gente que no cree en ese perdón, y la labor nuestra en la voz de Jesús es anunciar ese perdón ilimitado. Anunciar esa vida. Cuando yo era joven fui a hacer un retiro. Y al inicio de ese retiro hacíamos un Via Crucis. Y en ese Via Crucis, en el momento de la crucifixión, hubo una frase que se grabó a fuego dentro de mi alma. Tengo los pies clavados para esperarte y los brazos abiertos para recibirte. Y ahí sigue, con los pies clavados para esperarnos y los brazos abiertos para recibirnos. Ese es el corazón de Dios, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor que está siempre abierto. Mientras tienes vida, tu corazón puede liberarse de la peor desgracia, que es endurecerse en la idea de que Dios no perdona, endurecerse en el remordimiento, hasta hacerse insensible y cerrarse al amor. Juliana de Norwich sabe que existe el infierno. Juliana de Norwich sabe que existe la condenación, es posible, desgraciadamente. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Jansenio fue un hereje que decía que había gente que se iba a salvar, esos hicieran lo que hicieran, van para el cielo, predestinados. Y gente que se iba a perder, hicieran lo que hicieran, iban para el infierno. Blas Pascal, el famoso científico, era jansenista. Pero contra Jansenio, ¿quién salió contra Jansenio? Contra Lutero salió San Roberto Belarmino y el Concilio de Trento. Contra Arrio salió San Atanasio y el Concilio de Nicea. Contra Jansenio salió el corazón de Jesús.
Cuando Dios vio que estaban enseñando eso en la iglesia, vino el mismo corazón de Jesús a decir, mira el corazón que tanto ama a los hombres, y ofrecernos esa salvación infinita. Dios no perdona porque Dios ama. Dios no perdona porque Dios ama. Yo les digo una cosa, ya yo tengo casi 40 años de sacerdote. Y una de las cosas más sorprendentes que he visto en mi vida pastoral son las mujeres enamoradas. Tremendo. Las maltrata, porque el hombre tiene un problema hasta que lo descubre y se acomoda. No tiene derecho de ser así, por eso hay tanto maltrato a la mujer. Que el hombre a quien peor trata es a la persona que sabe que más lo quiere y no lo va a dejar. Llámese mamá, llámese mujer, llámese hija, llámese amante. Y las mujeres sufren por culpa de esos manganzones y le siguen poniendo la comida y le siguen llamando mi amor y le siguen comprando regalos el día del padre y le siguen tratando bien. Yo no me lo puedo explicar. Tanto así que ya cuando vienen renegando, es que ya no más, padre, este matrimonio se acabó, yo digo, y los bigotes que tiene, ay, sí. Bueno, padre, otro día nos vemos. Eso es vivir con la empalizada derrumbada. Pues te tengo una buena noticia. Dios está locamente enamorado de ti. Locamente enamorado de ti. Hasta tal punto que él mandó a escribir a San Juan en su carta, si la conciencia te reprocha, Dios es más grande que tu conciencia. A ti que has pasado tantos años a la vera, sin echarte en sus brazos, sin intimidad con Dios porque tú abortaste. A la vera porque tú tienes alguna condición que es juzgada como objetable para la religión. Te digo, el pecado es pecado y el pecado existe, yo no lo he negado y hay que salir de él. Pero si ya tu corazón no quiere pecar más, si ya tú decidiste volver, Dios sabe que no vas a volver impecable. El hijo pródigo no estaba impecable, el hijo pródigo olía a cerdo, el hijo pródigo tenía barro, el hijo pródigo tenía los pies destrozados de andar descalzo un largo camino, hinchados con sangre, pero ahí puso Dios sus sandalias y sobre ese cuerpo inmundo y hediondo puso el vestido real y sobre esas manos con las uñas negras puso el anillo y ese amor fue lo que lo cambió. Dios nos salva amándonos, no amenazándonos. Los hombres pobrecitos que lo representamos no sabemos mucho de eso y hemos inventado un Dios justiciero, un Dios que tiene una agenda donde anota todo. Dice, esta mujer se confesó, pero se le olvidó decir que por 16 años no fue a misa. Ella pidió perdón por el aborto, por los 3 adulterios, por las 5 calumnias, pero se le olvidó que nunca fue a misa y además se le olvidó que en esos años que no fue a misa nunca le dio una limosna en la iglesia, por eso va para el infierno. Dios no es así. Dios es amor. Y Él cuando ve un corazón quebrantado y humillado, no lo desprecia. Así que ábrete al amor, acepta ese amor. Y en este mismo momento, entra en tu corazón y di gracias, Padre, por amarme. Me arrojo en tu amor. Acepto tu amor, me asombra tu amor. Y te digo simplemente antes de darte la bendición y pedirte que hagas un rato de oración donde tú aceptas el amor de Dios y le escribas una carta en ese sentido a Dios. Yo le voy a hacer una carta esta noche a Dios. Dios, Señor, ¿cómo he desconocido tu amor? Ayúdame a comprenderte, a meterme en esa llama infinita de amor que eres tú. A confesarte mis pecados y si has traído un sacerdote mejor y ya a vivir contigo y si caigo tú me levantas. Juliana de Norwich misma dice, cuando caemos Él mismo viene y nos abraza y nos levanta. Porque no nos volvemos impecables cuando descubrimos su amor. Hay todo un proceso, por eso estamos vivos, por eso sufrimos. Por eso pasamos tantas cosas hasta que aprendamos a amar como ama Él, a perdonar como el que no perdona, o sea, amar tanto que no tengamos que perdonar. Señor, revélame eso, descúbrelo esta noche, ¿verdad? Haz ese momento de oración y te quiero pedir eso, acepta ese amor. No sigas así. Santa Teresita el Niño Jesús tenía una estampa de esas de Jesús con los niños.
Y habían 2 niños nada más y Jesús. Y un niño estaba echado en el regazo de Jesús, disfrutando de él. Y el otro estaba lejos, así con las manitas juntas. Dice, a ese le dijeron algo, decía Teresita. A ese alguien le habló mal de Jesús. A ese alguien le puso un límite del amor de Jesús para él. Por eso está de lejos así. En cambio el otro está disfrutando de él. Así que sea como ese niñito. Busque un cuadro en internet y vea Jesús y los niños. Y al que vea que está tirado en los brazos de Jesús, dígale, yo quiero ser como ese. Pero al que vea de lejos así, con las manitas juntas, Señor, yo no quiero seguir así. Yo no quiero seguir así, lejos de tu corazón, pensando que tú no me quieres por lo que hice. Te lo dice Dios a través de mí hoy. El pasado es pasado. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios te ama con un amor nuevo cada mañana. Hoy te ama de amor nuevo. Deja el pasado atrás. Vete a un futuro delante con Jesucristo. Que anoche, orando, me encontré este versículo, lo tengo aquí fotografiado, lo voy a buscar para mostrárselo, que me golpeó duramente cuando yo estaba jovencito. Una tarde en Bejuma, ya yo conocía al Señor, estaba en la renovación carismática, abrí la Biblia y salió esto, y yo les doy la vida eterna, y no morirán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano, nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Y el Señor, tú prometiste que nadie me arrebatará de tu mano. Y esto fue, yo tenía 16 años, hace 46 años, nadie me ha arrebatado de su mano ni me arrebatará, porque Dios a mí no me perdona, Dios me ama y a ti también. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y mira quién te manda a decir, no tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Dios los bendiga siempre. Para los que servimos a Dios y a la iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.